Biblia. En septiembre, que es el mes de la Biblia, y estuvimos viendo en la palabra de Dios cómo la palabra de Dios es como una espada, ¿se acuerdan? Y es una palabra que también hemos dicho, como plata pura, ¿se acuerdan? Porque es muy valiosa y tiene un tesoro. Y ahora vamos a mirar que la palabra de Dios es como lluvia y como nieve. Y quiero leer en Isaías 55, verso 10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Amén? Amén. ¿De qué nos habla? De que la palabra de Dios es como la lluvia y como la nieve. Y usted sabe cuánta falta nos está haciendo una buena lluvia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tierra está seca y hay mucha tierra y hay mucho polvo y hay muchas enfermedades, ¿no? Mire, la lluvia es la que viene del cielo. O sea que no tiene que ver con lo humano, ¿verdad? O sea, está diciendo que la palabra es como la lluvia, que viene de arriba. La lluvia siempre va a venir de arriba, ¿no? Hermanas, y eso significa que es algo, la palabra de Dios viene de Dios. Amén. Es lo que venimos diciendo. Un ser humano puede decirte muchas cosas, puede hablarte muchas cosas buenas, o puede usar la psicología o la filosofía o las buenas intenciones o las buenas palabras, pero eso no basta. Eso no basta. Lo que viene de arriba es lo que realmente bendice nuestras vidas, la palabra de Dios. Entonces la lluvia baja a la tierra para que la tierra pueda ser fértil, se pueda sembrar, se pueda cosechar, ¿verdad? Se pueda vivir. Sin lluvia no hay nada. Sin lluvia que riegue la tierra. ¿Y la nieve? ¿Para qué sirve la nieve? La nieve es agua, ¿sí o no? La nieve es agua. Yo nunca he conocido la nieve, veo por la tele, ¿no? Pero dice que lo que hace la nieve es que la humedad quede más tiempo en la tierra. Y eso significa que la tierra se hace más rica, se va haciendo más fértil. No sé si me está entendiendo. Entonces eso significa, hermanos, que la palabra de Dios es como lluvia y como nieve, que baja, es agua que baja para bendecir a la tierra, para que la tierra sea fértil, para que y eso nos va a hablar también que la palabra de Dios, cuando vos recibes la palabra de Dios, que baja a tu corazón se hace fértil. ¿Amén? ¿Es bueno recibir el agua, que la tierra reciba agua? Bueno. ¿Y es bueno que la nieve quede para que la tierra se mantenga húmeda? Bueno, así es la palabra de Dios. Es importante, hermanas, que nosotros recibamos la palabra. Amén. Que recibamos la palabra. Pero más importante es que la palabra quede en nuestros corazones. Porque cuando más permanezca la palabra en nuestros corazones, más ricos, mejor vamos a ser. Amén. Mire, y él dijo, mire lo que dice Jesús, y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Luego Jesús también dijo, está diciéndole a los judíos, ¿no? Ni tienen, en Juan 5:38, ni tienen su palabra morando en ustedes. Eso es un mal, que la palabra de Dios no viva en el corazón. Amén, hermanos. Jesús también dijo, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, escuche eso, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mi palabra. Amén. Es importante que la palabra de Dios venga, ¿no? Pero también es importante que la palabra de Dios quede. Que la palabra de Dios
quede en los corazones. Que la palabra de Dios quede en nuestras vidas. Está bien, hermana, que es criatura, no se preocupen. ¿Verdad, hermanas? Que la palabra de Dios no solamente caiga como la lluvia, sino que también quede. Porque ahí nos va a hacer más ricos, nos va a hacer mejores. ¿Sabe qué produce la lluvia y la nieve? En primer lugar, produce frescura, porque dice en la palabra que la nieve riega, la lluvia y la nieve riega la tierra. Riega la tierra, ¿verdad? Por eso nosotros regamos las plantas, regamos el patio, regamos porque para que la tierra en vez de estar caliente, esté fresca. Qué importante es que la palabra de Dios, hermanas, va a producir frescura a nuestros corazones. Amén. Dice el Salmo: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. ¿Cuántas veces no nos sentimos secos, hermanos, en nuestro corazón? ¿Cuántas veces no nos sentimos secos? Pero Dios con su palabra viene y nos refresca. Y nos refresca. Mire, ¿sabe qué también produce la palabra? Produce fertilidad. Porque dice que esta lluvia y esta nieve hace que la tierra germine. Significa que una persona que antes no era útil, ahora puede ser útil. Que una tierra que antes no servía para sembrar, ahora se puede sembrar. ¿Me está entendiendo? Se hace fértil. Bueno, cuando nosotros no conocíamos al Señor, si Dios quería sembrar algo en nuestro corazón, no servía para nada, ¿verdad? Ni para bueno. Todo eran cosas malas, malos deseos, malos pensamientos, malas intenciones. Pero en cambio cuando conocimos al Señor, el Señor cambia nuestro corazón, ¿no? Y ahora nuestros corazones son fértiles para el Señor. Para que lo que Él quiera hacer de nosotros lo haga. La tierra está dispuesta para que Dios recoja buenos frutos de nuestras vidas. Amén. Hay un Filemón 1:10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Está hablando de un hermano, dice: por Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Era una persona que no era útil para Pablo, no era útil para este hermano, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Amén. Significa que nuestros corazones ahora están fértiles, hermanos. Que ahora somos útiles para el Señor. Lo que la tierra que antes estaba inútil, ahora está útil, ahora sirve para la siembra. Mire, también ¿qué produce la palabra de Dios? Dice que no solamente dice que riega la tierra, la hace germinar y la hace producir. O sea, el valor de una tierra está en cuánta cosecha se pueda levantar, ¿sí o no? Se puede, en cuántas toneladas de maíz, en cuántas toneladas de tomate, cuánto puede producir la tierra. Ese es el valor de la tierra. Si es una tierra, por ejemplo, que se ha sembrado soja, se hace una tierra muy pobre, ¿sí o no? Yo sé que usted sabe lo que le estoy hablando. Tierra pobre significa que va a producir poco. Pero en cambio, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nuestra tierra se vuelve productiva, nuestras vidas se vuelven productivas. Y dice que una semilla va a producir a 30, a 60 y a 100 por uno. Así dice Jesús en Marcos 4:20. Los que oyen la palabra de Dios y la reciben, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Amén? Amén. ¿Qué significa, hermanos? Que de una semillita van a salir 30 semillas. Que de una semillita va a salir 60 semillas. Que de una semillita va a producir 100 semillas. Eso es a 30, 60 y a 100 por uno. O sea que ahora cuando nosotros recibimos la palabra, hermanos, nuestra vida no solamente se hace fresca, recibimos frescura, se hace fértil, sino que también se vuelve productiva. Podemos dar mucho fruto para el Señor. ¿Amén? Podemos dar mucho para el Señor. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto.
Amén, hermanos. Tenemos que ser personas que lleven mucho fruto. O sea, Dios está plantando algo en vos. Y eso tiene que producir muchas cosas. Amén. No seamos, no demos poco al Señor, demos mucho al Señor. Amén. Muchos frutos. ¿Sabe qué pasa también con esta tierra? En esta tierra crecen las cosas. Cuando hay una tierra fértil, ¿verdad? Cuando hay una tierra productiva, cuando hay una tierra que está con fresca, que tiene agua, que está húmeda, las cosas crecen, ¿verdad? Por eso va a hablar de germinar y producir. Cuando algo se planta, crece. No importa lo que Dios plante en vos, crece. Qué interesante esto, ¿no? Dice la Biblia que crece o crecemos con el crecimiento que da Dios. Amén, hermana. No sé si me está entendiendo. Que crecemos. Tenemos que ser personas que crezcamos en esta fe, que crezcamos en esta gracia, que crezcamos conociendo a Jesús. Cada vez nos hacemos más grandes, ¿verdad? Pero no en orgullo, en soberbia, sino en conocer al Señor, en la producción para el Señor. Mire lo que dice Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Dios el que da el crecimiento. ¿Y sabe qué más produce? Semilla. Amén. Semilla. La semilla, hermano, es lo que tiene el ADN o la simiente de la planta. No sé si me está entendiendo. Si yo tengo una semilla de naranja, ¿qué va a dar esa semilla? Naranja. Si yo tengo una semilla de palta, ¿qué va a ser esa palta? Bueno, porque en la semilla está el ADN de la planta o la especie de la planta. Bueno, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que se propaguen los hijos de Dios. Amén. Dice así, el sembrador salió a sembrar y la semilla es la palabra de Dios. Eso, si Dios quiere, vamos a verlo en este mes. También vamos a ver que la palabra de Dios es como semilla. ¿Y sabe qué hizo? Que los hijos de Dios, hermanas, nacen de la predicación de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Amén. Así dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios hace que la gente nazca de nuevo. La palabra de Dios hace que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios. Amén. Amén. La palabra se tiene que propagar. Así que nosotros no tenemos que tener miedo de predicar la palabra, porque solamente los hijos de Dios se hacen a través de la palabra de Dios. No es que si yo lo invito o que sea parte del club, no. La palabra de Dios es lo que va a producir un cambio en la gente. Amén, hermanas. Luego, ¿sabe qué dice? Que da semilla al que siembra y pan al que come. La palabra de Dios es un alimento. La palabra de Dios es un alimento y produce alimento para el corazón. Dice la Biblia que para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La palabra de Dios es la que produce esa saciedad o ese alimento o el pan de vida. Amén, hermanas. La palabra de Dios es nuestro alimento. Por eso cantábamos hace rato, ¿verdad? Que Él me alienta y me alimenta con su palabra y con su amor, ¿verdad? Porque su palabra es alimento. Y por último, la palabra de Dios trae bendición. Amén. Trae bendición. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Amén, hermanas. La tierra, tranquila, hermana. Nosotros también la pequeña tenemos ahí, así que no. La tierra, escúcheme, hermana, ya te estoy terminando. La tierra recibe la lluvia y esa tierra produce. ¿Y qué pasa con esa tierra que produce? Tiene bendición. Amén. Cuando vos recibes la palabra,
Cuando vos recibes la palabra y tu vida empieza a producir cosas para Dios, ¿qué pasa con tu vida? Hay bendición. Amén. Dios te va a enviar bendición. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para lo que la envié. Amén. La palabra de Dios trae bendición, hermanos. Desciende del cielo, ablanda los corazones, toca los corazones, refresca los ánimos cansados, nos hace fértiles, productivos y florecientes a los hijos de Dios. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Es productiva porque da semilla, porque hay crecimiento, porque hay alimento para todo aquel que quiera ser alimentado por ella. Amén. La palabra, ya hemos dicho que la palabra de Dios trae frescura, trae fertilidad, producción, crecimiento, es una semilla, es un alimento y tiene bendición de Dios. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos? Y vamos a cortar, hermano, por favor. Qué